El susurro del destino, el oscuro viaje de Jeremías, el profeta de las lágrimas. Prepárese para un viaje que trasciende el tiempo, sumergiéndose en las profundidades de una de las vidas más notables y conmovedoras de la Biblia. En el video de hoy, aquí en Virtud en Verso, desvelaremos la historia de Jeremías, el profeta de las lágrimas, un hombre que se atrevió a ser la voz de la verdad en un mundo que se negaba a escuchar. ¿Está listo para desentrañar los misterios y las emociones de una historia que sigue resonando en nuestros corazones? Empecemos. Un nombre resuena a través de los siglos. Un lamento silencioso que se entrelaza con la historia de una nación en colapso. Jeremías, el profeta de las lágrimas, una figura de profunda melancolía y coraje indomable, fue la voz de un Dios que se negaba a abandonar a su pueblo, incluso cuando la oscuridad de la infidelidad amenazaba con engullirlos por completo. Imagine a Judá, la nación elegida, al borde del abismo. Los reyes desviaban al pueblo por caminos tortuosos y la otrora próspera alianza con el Señor se desvanecía, llevando a la nación hacia la ruina. Era en ese escenario de turbulencia y desesperación que un joven fue escogido, un hombre que clamaría en el desierto espiritual de su época. Desde temprana edad, Jeremías sintió el peso de un llamado que nunca pidió, pero que aceptó con una mezcla de renuencia y obediencia inquebrantable. La Biblia nos revela un secreto aún más antiguo. Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que salieses de la matriz, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Jeremías 1:5. Una misión divina, ineludible, que lo ató a un destino de sufrimiento y rechazo. Él no se veía como un orador grandioso, ni como alguien capaz de confrontar a reyes y naciones. Su primera reacción al llamado fue un grito de vacilación. «Ah, Señor Dios, he aquí, no sé hablar, porque aún soy un niño». Jeremías 1:6. Pero la fuerza divina se perfecciona en la debilidad humana. La respuesta vino como una promesa irrefutable de presencia constante. No digas, soy un niño, porque a todos a quienes te envíe irás, y todo cuanto te mande dirás. No temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte, dice el Señor. Jeremías 1:7-8. Con el corazón apesadumbrado, pero impulsado por una fuerza mayor, Jeremías se levantó. Las palabras que proclamaría no eran suyas, sino del Dios que lo había separado desde el vientre materno. Y así, con lágrimas ya anunciadas, su ministerio comenzó. Un viaje de tristeza, sufrimiento y una fidelidad inquebrantable. Judá estaba al borde del abismo, y las advertencias de Jeremías eran el último llamado al arrepentimiento, un eco desesperado para que la nación regresara a los mandamientos y a la alianza descuidada. Su misión no era solo la de un profeta, sino la de un portavoz en tiempos de crisis. Durante el reinado de Josías hubo un destello de esperanza, pero el corazón del pueblo permanecía endurecido. Jeremías, entonces, fue encomendado con una tarea que exigiría coraje sobrenatural: alertar a Judá sobre la inminente destrucción. La nación que había abandonado la fuente de aguas vivas, cavando cisternas rotas que nada retenían, estaba a punto de cosechar los frutos amargos de su rebelión. Porque mi pueblo ha hecho dos maldades. A mí me dejaron la fuente de aguas vivas y cavaron cisternas rotas que no retienen las aguas. Jeremías 2:13. La esencia de la misión de Jeremías era el amor divino. Dios, en medio de su infinita misericordia, no deseaba la perdición de su pueblo, sino el arrepentimiento y el retorno. Sin embargo, la tarea era ardua. Él enfrentaba diariamente la obstinación de un pueblo que prefería las palabras dulces de los falsos profetas a la dura, pero necesaria, verdad de Dios. La idolatría y la corrupción espiritual eran los objetivos principales. El corazón de Jeremías sangraba al ver a Judá cambiando la gloria del Señor por ídolos inertes. Una nación otrora santa, ahora degradada. Sus
palabras, ardientes y reveladoras, exponían el pecado y clamaban por rectitud. Pero el desprecio y el rechazo eran constantes, incluso por parte de los líderes religiosos. En medio del dilema de predicar a quien se negaba a escuchar, Jeremías perseveró, cumpliendo la voluntad de Dios. Sus advertencias no eran meras palabras, sino un último y desesperado esfuerzo para salvar a Judá de la destrucción. A cada profecía, él renovaba su compromiso, incluso con el corazón apesadumbrado. Su ministerio no sería medido por conversiones o popularidad, sino por su inquebrantable fidelidad al llamado divino. A medida que su misión avanzaba, las consecuencias de su fidelidad se volvían dolorosamente claras. Jeremías era una figura controvertida, intrépida al confrontar la corrupción de la época, pero esta osadía cobraba un precio. Él enfrentó persecuciones implacables, tanto del pueblo como de los poderosos. El propio Dios lo había advertido: y pelearán contra ti, mas no prevalecerán contra ti, porque yo estoy contigo para librarte, dice el Señor. Jeremías 1:19. Entre las muchas pruebas, una se destaca: la prisión ordenada por el sacerdote Pasur. Jeremías, imbuido de la verdad divina, no callaba, aunque sus palabras fueran dolorosas e impopulares. Él había recibido una profecía devastadora: la destrucción inminente de Jerusalén y del templo. Para el pueblo y sus líderes era impensable que Dios permitiera tal desastre contra su propia casa. Sin embargo, con la convicción que solo la comunión con Dios puede generar, Jeremías proclamaba esas palabras de juicio en las puertas del templo, un último llamado al arrepentimiento. Pasur, el sacerdote encargado de la seguridad del templo, era uno de los opositores más feroces. Incapaz de soportar las profecías de destrucción, él veía a Jeremías como una amenaza a la estabilidad y a la autoridad religiosa. Tomado de ira, Pasur actuó. Jeremías fue capturado, azotado y encarcelado. Los azotes, una brutal castigo, buscaban no solo el dolor físico, sino la humillación pública. Enseguida el profeta fue colocado en un cepo, un dispositivo de tortura que sujetaba manos y pies en una posición excruciante. El cepo fue exhibido en la puerta superior de Benjamín, una de las principales entradas del templo, para que todos vieran al profeta en su aflicción. Durante toda aquella noche, Jeremías soportó el dolor y la humillación, pero su determinación permaneció inquebrantable. Él sabía que su misión trascendía el sufrimiento momentáneo. A la mañana siguiente, cuando Pasur lo liberó, Jeremías no retrocedió. En lugar de ceder, profirió una nueva profecía, esta vez directamente contra Pasur. Él anunció que el nombre de Pasur sería cambiado a Magor Misabib, que significa terror por todos lados, un nombre que predecía el destino del sacerdote. Jeremías declaró que Pasur y su familia serían llevados cautivos a Babilonia, donde morirían y serían sepultados como consecuencia de su rebeldía contra Dios. Jeremías 21:6. Pero la valentía exterior de Jeremías escondía una lucha interna. En momentos de profunda angustia, el profeta llegó a lamentar el día en que nació, cuestionando a Dios por haberlo elegido para una tarea tan dolorosa. En Jeremías 27:9, su alma se desnuda. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Y si digo, no haré más mención de él, ni hablaré más en su nombre, entonces hay en mi corazón como un fuego ardiente encerrado en mis huesos, y estoy fatigado de sufrir y no puedo más. Esas palabras revelan la batalla espiritual y emocional, la lucha entre el deseo de rendirse y la compulsión irresistible de cumplir el llamado divino. Lo peor, sin embargo, estaba por venir. Jeremías se había convertido en una figura odiada por los líderes políticos y militares de Judá. Los príncipes, furiosos con sus profecías, lo veían como una amenaza a su autoridad y a la supervivencia de la ciudad. Ellos fueron hasta el rey Sedequías y exigieron que Jeremías fuera severamente castigado. Sedequías, un rey débil e indeciso, que oscilaba entre el temor de los líderes y la verdad de las palabras de Jeremías, cedió a la presión. Con el permiso del rey, ellos llevaron a Jeremías y decidieron silenciarlo,
de la forma más cruel, arrojándolo a una cisterna. La cisterna, un antiguo depósito de agua en el patio de la prisión, pertenecía a Malquías, uno de los príncipes. Ya sin agua, estaba repleta de lodo espeso y profundo. Sin ninguna posibilidad de escape, Jeremías fue lanzado allí, hundiéndose en el lodo hasta casi la inmovilidad. La oscuridad, el frío y la humedad lo envolvían, y la muerte por inanición o asfixia parecía inevitable. Los príncipes creían que, al dejarlo allí, lo silenciarían sin derramar su sangre directamente. Pero la providencia divina, en medio del horror, actuó de manera inesperada. Ebed-Melech, un etíope que servía en la corte de Sedequías, supo lo ocurrido. Un hombre de corazón compasivo decidió interceder por el profeta a pesar de los riesgos. Valientemente denunció la injusticia al rey. Sedequías, quizás movido por la culpa o por el recuerdo de las advertencias de Jeremías, autorizó el rescate. Ebed-Melech, con algunos hombres, improvisó cuerdas de trapos y ropas viejas. Con cuidado, bajó las cuerdas a la cisterna y orientó a Jeremías a colocarlas bajo los brazos. Este acto de bondad salvó la vida del profeta, que emergió exhausto y cubierto de lodo, pero vivo. Después del rescate, Jeremías fue llevado de vuelta a la prisión del patio, donde, aunque aún cautivo, estaba a salvo de las terribles condiciones de la cisterna. Este episodio no es solo un relato de persecución, sino un testimonio de la fidelidad de Dios en medio del sufrimiento extremo. Jeremías, incluso ante la muerte, fue sostenido por la providencia divina a través de Ebed-Melech, mostrando que, incluso en los momentos más sombríos, Dios no abandona a sus fieles. La historia nos recuerda que, por más profunda que sea la cisterna de dificultades, siempre hay esperanza y rescate en la fidelidad de Dios. Tiempo después, ya en libertad, el ministerio de Jeremías se profundizaba. Sus mensajes se volvían más sombríos y urgentes. Él había sido llamado para proclamar el juicio de Dios sobre Judá, y una de las profecías más devastadoras anunciaba la destrucción de Jerusalén. La ciudad, otrora centro de adoración y símbolo de la presencia divina, estaba destinada a la ruina por la continua desobediencia. Jeremías no escatimaba palabras describiendo el desastre inminente. He aquí, yo enviaré a buscar a todas las familias del norte, dice Jehová, y también a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré sobre esta tierra, y sobre sus moradores, y sobre todas estas naciones de alrededor, y los destruiré por completo, y los pondré por espanto y por silbo, y en desolación perpetua. Jeremías 25:9. El impacto de estas profecías era profundo, pues confrontaban la creencia popular de que Jerusalén era inviolable. Muchos creían que Dios jamás permitiría la destrucción de su ciudad santa, especialmente el templo. Sin embargo, Jeremías, con coraje y convicción, desafiaba esa falsa seguridad. Él proclamaba que la propia presencia de Dios había sido profanada por la idolatría y el pecado. Como resultado, Nabucodonosor, rey de Babilonia, sería el instrumento del juicio divino. Esta profecía conmocionó y enfureció a los oyentes, pues era inconcebible que Dios permitiera que una nación extranjera destruyera su ciudad y llevara a su pueblo cautivo. Uno de los enfrentamientos más notables de Jeremías fue con el falso profeta Ananías. Ananías, en un intento de contradecir a Jeremías, declaró públicamente que el yugo babilónico sería roto en 2 años y que los cautivos y tesoros del templo serían restaurados. Jeremías, con amarga ironía, deseó que las palabras de Ananías fueran verdaderas, pero sabía que eran falsas. Él entonces anunció, en nombre de Dios, que Ananías estaba engañando al pueblo y que en lugar de paz vendrían guerra, hambre y pestilencia. El profeta que profetiza paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, entonces será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Jeremías 28:9. Poco tiempo después, Ananías murió, confirmando la veracidad de las palabras de Jeremías y el juicio de Dios
sobre los engañadores. Aún así, Jeremías trajo mensajes de esperanza. En medio de la destrucción inminente, él habló sobre la promesa de restauración, aunque esta restauración solo sucedería después de 70 años de cautiverio en Babilonia. Así dice Jehová: ciertamente que pasados 70 años en Babilonia os visitaré y cumpliré sobre vosotros mi buena palabra, haciéndoos volver a este lugar. Jeremías 29:10. Esta promesa, contenida en una carta a los exiliados en Babilonia, ofrecía un atisbo de esperanza en medio de la oscuridad, mostrando que el juicio de Dios siempre vendría acompañado de su misericordia. La profecía sobre la destrucción de Jerusalén culminó en uno de los momentos más trágicos de la historia de Israel. En 586 a.C., las palabras de Jeremías se cumplieron con una precisión asombrosa. Los babilonios invadieron la ciudad, destruyeron el templo y llevaron gran parte de la población en cautiverio. Aquellos que se habían burlado y rechazado sus palabras ahora vivían la dura realidad prevista. La otrora gloriosa ciudad fue reducida a ruinas, y el lamento de Jeremías resonó entre las piedras quebradas y los corazones rotos de los pocos sobrevivientes, un testimonio poderoso del cumplimiento de las promesas de Dios, tanto de juicio como de restauración. Jeremías, fiel a su llamado, proclamó la verdad divina, incluso cuando era impopular y dolorosa. Después de la devastación de Jerusalén, el profeta que había predicho tales eventos con precisión aterradora, expresó su dolor y tristeza de una forma que resonaría por generaciones. Él escribió el libro de Lamentaciones. Este libro es un reflejo profundo y conmovedor del sufrimiento de un hombre que presenció la ruina completa de su nación, su ciudad y su pueblo. Las palabras de Lamentaciones no son solo un registro histórico, sino un grito de dolor y desesperación, una expresión cruda y visceral del luto colectivo de Israel. Cómo ha quedado solitaria la ciudad populosa. Se ha vuelto como viuda la que fue grande entre las naciones. Lamentaciones 1:1. Este lamento inicial encapsula la drástica transformación de Jerusalén, de Mind, vibrante a desolada y abandonada. La poesía de las Lamentaciones, estructurada en acrósticos, con cada capítulo comenzando con una nueva letra del alfabeto hebreo, refleja el intento de encontrar orden en medio del caos, un esfuerzo por articular el dolor y la confusión que siguieron a la destrucción. Jeremías, el profeta de las lágrimas, vierte su alma en cada línea, describiendo no solo la devastación física, sino también el sentimiento de abandono espiritual del pueblo. El templo, centro de la adoración, estaba en ruinas, y el pueblo sentía como si Dios los hubiera abandonado. Jehová se ha vuelto como enemigo, ha devorado a Israel, ha devorado todos sus palacios, ha destruido sus fortalezas y ha multiplicado en la hija de Judá la tristeza y el lamento. Lamentaciones 2:5. Las lamentaciones de Jeremías capturan el dolor de un pueblo que enfrentaba las consecuencias de su propia desobediencia. El profeta no llora solo por las pérdidas tangibles, vidas, hogares, el templo, sino también por la pérdida del favor divino. Él reconoce que la destrucción fue resultado del juicio justo de Dios, pero esto no disminuye la intensidad de su dolor. Jeremías expresa un sentimiento de culpa colectiva, de que las calamidades fueron merecidas debido a los pecados persistentes de sus habitantes. Pecaron los profetas y los sacerdotes en la ciudad santa, derramaron en ella la sangre de los justos. Lamentaciones 4:13. Este reconocimiento del pecado y de la justicia de Dios es un tema recurrente, mostrando que incluso en medio del lamento hay la comprensión de que Dios continúa siendo justo y soberano. Sin embargo, en medio de la oscuridad de las lamentaciones surgen destellos de esperanza. Jeremías
incluso en su profundo sufrimiento, no pierde la visión de la misericordia de Dios. Él recuerda al pueblo que la disciplina divina, aunque severa, no es el fin de la historia. La misericordia de Jehová es que no hemos sido consumidos, porque nunca decaen sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Lamentaciones 3, 22, 23. Esas palabras ofrecen un ancla en medio de la tormenta, un recordatorio de que a pesar de todo, la fidelidad de Dios permanece. Ellas sugieren que hay un camino para la restauración, que la gracia de Dios es mayor que el juicio y que eventualmente Él traerá sanidad y renovación a su pueblo. El libro de Lamentaciones no termina con una resolución completa, sino que deja al lector con un sentido de expectativa y espera. Sus palabras nos recuerdan que por dolorosas que sean las consecuencias del pecado, la puerta de la esperanza nunca está completamente cerrada. En Lamentaciones, el profeta no solo narra la destrucción de Jerusalén, sino que abre un camino para el próximo capítulo de la historia de Israel, un capítulo de renovación y retorno a la alianza con Dios. En los últimos días de su ministerio, Jeremías enfrentó un escenario aún más desafiante, con Jerusalén en ruinas y la mayoría del pueblo exiliada en 1900 Babilonia. Los pocos que quedaron en Judá estaban en desesperación. Esos remanentes, en lugar de volverse a Dios y seguir las palabras del profeta, decidieron seguir sus propios caminos, buscando protección en Egipto. Pero Jeremías, fiel a su llamado, continuó advirtiendo contra esa decisión. Él proclamó que la aparente seguridad que Egipto ofrecía era una ilusión y que la desobediencia continuaría trayendo consecuencias terribles. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: vosotros mismos habéis visto todo el mal que hice venir sobre Jerusalén y sobre todas las ciudades de Judá. He aquí que hoy ellas están en desolación y nadie habita en ellas. Jeremías 44:2. A pesar de las advertencias claras, los líderes y el pueblo de Judá estaban decididos a huir a Egipto. Ellos ignoraron completamente las palabras del profeta, acusándolo de traición y de conspirar con los babilonios. Jeremías intentó de todas las maneras disuadirlos, pero sus esfuerzos fueron en vano. Finalmente, los líderes decidieron secuestrarlo y llevarlo a la fuerza a Egipto, junto con el resto del pueblo. Este acto de rebelión no solo violaba las órdenes directas de Dios, sino que sellaba el destino de aquellos que lo siguieron. En Egipto, Jeremías continuó profetizando, ahora en una tierra extranjera, lejos de la patria devastada. Pero sus palabras no perdieron la claridad o la intensidad. Sabéis que hoy testificáis contra vosotros mismos, por cuanto pecasteis contra Jehová y no obedecisteis a su voz, ni anduvisteis en su ley, en sus estatutos y en sus testimonios. Jeremías 44:23. Allí él entregó una de sus últimas y más sombrías profecías. El juicio de Dios seguiría al pueblo hasta aquella tierra. Él declaró que así como Jerusalén había sido destruida, Egipto también enfrentaría el juicio divino, y los remanentes de Judá que habían huido para allá no escaparían del alcance de Dios. Egipto, que ellos veían como refugio seguro, se convertiría en su tumba. Así dice Jehová: he aquí, yo entregaré a Faraón Ofra, rey de Egipto, en manos de sus enemigos y en manos de los que buscan su vida, así como entregué a Sedequías, rey de Judá, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, su enemigo que buscaba su vida. Jeremías 44:30. Esta profecía final fue una sentencia de muerte para aquellos que persistieron en su desobediencia. Históricamente, no hay registros bíblicos o extrabíblicos detallados que confirmen directamente la realización específica de todas las partes de esta profecía. Sin embargo, Egipto enfrentó varias invasiones y conflictos, incluyendo ataques babilonios bajo Nabucodonosor. Estos eventos pueden ser vistos como el cumplimiento de la profecía de Jeremías sobre el juicio que vendría sobre Egipto y sobre los judíos que huyeron para allá, aunque la narrativa bíblica no proporciona una conclusión definitiva sobre el destino de esos refugiados. Aunque la Biblia no proporciona detalles explícitos sobre los últimos días de Jeremías, las tradiciones judías
y cristianas sugieren que el profeta encontró un fin trágico en Egipto. Algunas tradiciones afirman que fue apedreado hasta la muerte por sus propios compatriotas, que se negaron a escuchar sus palabras hasta el último momento. Este destino sombrío, aunque no confirmado por las Escrituras, está en consonancia con la vida de un profeta que constantemente enfrentó rechazo, persecución y sufrimiento a causa de su fidelidad a Dios. La muerte de Jeremías, sea como sea que haya ocurrido, marca el fin de uno de los ministerios proféticos más intensos y desafiantes de la Biblia. A lo largo de su vida, Jeremías ejemplificó lo que significa ser fiel a Dios, incluso cuando todos a su alrededor se vuelven contra él. Sus profecías finales en Egipto son un testimonio de su inquebrantable devoción al llamado divino, incluso ante un futuro incierto y peligroso. Él nunca comprometió la verdad, incluso cuando eso le costó todo. La historia de Jeremías, hasta sus últimos días, es un poderoso recordatorio de que la obediencia a Dios no siempre lleva a una vida fácil, pero siempre a una vida significativa y llena de propósito. Y incluso cuando las voces de la desobediencia parecen triunfar, la palabra de Dios, proclamada por sus siervos fieles, permanece inmutable y eterna. Y así concluimos nuestro viaje por la vida y ministerio de Jeremías, el profeta de las lágrimas, una historia que nos desafía e inspira a permanecer firmes en la fe, incluso ante las mayores adversidades. Nos encantaría saber cuál fue el momento que más le marcó en esta narrativa. Deje su opinión en los comentarios de abajo. Y si esta historia tocó su corazón, no olvide suscribirse al canal Virtud en Verso, darle un me gusta a este video, compartirlo con un amigo que necesita conocer este mensaje y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros nuevos contenidos. Para continuar su viaje por las Escrituras, elija uno de los videos que aparecerán en la pantalla y haga clic para sumergirse aún más profundo en la palabra. Hasta el próximo video y que Dios les bendiga.